El PRD cayó a menos del 11% de la votación nacional en las presentes elecciones. Perdió la mayoría en el Distrito Federal que ostentaba desde el ya muy lejano 1997. Se trata de un golpe durísimo para la fuerza que aglutinó a la izquierda desde 1989. Buenas noches, yo soy Ezra Chabot. Los perredistas ganaron Michoacán y perdieron Guerrero, además de quedarse sin su bastión capitalino, donde ni el jefe de gobierno es militante suyo. Sucede que con el surgimiento de Morena, la votación de la izquierda se partió en dos y veremos cómo este nuevo partido buscará comerse a las bases del PRD. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Estos resultados nos hablan de que si bien el PRD sigue siendo el partido hegemónico de la izquierda mexicana, esta se encuentra dividida. ¿Los unirá el quehacer legislativo y la posibilidad de alcanzar el poder mediante una alianza? ¿O los agravios son superiores a la necesidad de reagruparse? ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Y el PRD en estas elecciones se quedó entre 10 y 11 puntos, bastante baja la votación, pero bueno, acaba de sufrir una división. Me parece que su principal descalabro está en el Distrito Federal. ¿Qué va a hacer aquí el PRD si no tiene ni la jefatura de gobierno? Mancera dijo que no es militante y lo ha repetido cada vez que se lo preguntan, y pierden el control de la Asamblea. Jorge, Ezra, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. No, bueno, yo creo que la situación del PRD es compleja, es difícil. Más allá de perder el Distrito Federal, ha perdido perfil como partido. Es difícil decir en este momento, bueno, cuáles son las apuestas del PRD, a dónde juega, de qué manera juega. Silvano Aureoles yo creo que puede ser un buen gobernador, es un buen cuadro perredista, pero no termina de ser un hombre que así que pueda mostrar las banderas del PRD. Como tú decías, Miguel Mancera, ante los resultados, yo creo, y pensando en el 18, yo creo que Miguel Mancera juega una carta correcta, que es decir, hombre, yo voy a correr. Puede ser que sea el candidato del PRD, pero yo soy un candidato ciudadano porque yo llegué como ciudadano a la jefatura de gobierno, algo que se había olvidado en los últimos tiempos. Y si nos vamos al resto del país, nos encontramos con un PRD muy desdibujado, más allá de que haya sacado 11-12% de los votos, de que vaya a tener, porque ganó más distritos, va a tener casi el doble de diputados que tiene Morena, pero es un partido desdibujado, quizás eso es lo más grave que tiene. Yo les diría que el grave problema del PRD es que aparece como el partido de la derrota. Hay quien pues trata de alguna manera explicar, Acción Nacional intenta con su dirigencia mostrar elementos de triunfo. En el caso del PRD la idea es muy clara, fuimos derrotados por Andrés Manuel López Obrador y Morena en el bastión principal, que era el Distrito Federal. Y creo que esa es la parte pues, difícil de remontar. Hay que empezar a crear, es cierto, está desdibujado y básicamente sin un proyecto que lo haga un partido de izquierda identificado con sus sectores y al mismo tiempo ser capaz de negociar. Le falta esa parte y también la parte del propio discurso, digamos, positivo, del discurso de una izquierda que puede decir, hemos hecho esto, lo tiene totalmente separado. Y el otro punto que creo que es también fundamental es el que pues al interior del PRD siguen subsistiendo fuerzas que no jugaron con el PRD. No, claro, el caso de Izquierda Democrática Nacional, es clarísimo, el caso de Bejarano, en donde definitivamente pues ahí se jugaron a otras cosas, la Secretaría de Desarrollo Social. O sea, en el Distrito Federal una operación política lo más mal hecha, lo más inepta, diría yo, que hemos visto en los últimos años y en donde pues simple y sencillamente les vieron la cara a todos y cada uno de los que allí armaron el proyecto político. Sí, creo que la explicación de lo que ocurrió con el PRD es bastante más sencilla que de lo que se ha elaborado en muchos análisis. Se dividió, eso es todo, se dividió. Y el partido que se divide pierde las elecciones o pierde la mitad de su votación o un gran porcentaje de ella. El punto está en que si esa escisión, es decir, Morena, va a tener la hegemonía en la izquierda o no, ¿quién se va a subordinar a quién? Porque son demasiado parecidos como para vivir separados. Uno de los dos partidos se va a comer al otro por ahora, y va a empezar ese proceso. En la Cámara de Diputados tal vez vamos a ver más escisiones del PRD rumbo a Morena. Puede ser, pero también hay que tomar en cuenta que vienen
una serie de elecciones el año próximo, muchas elecciones, donde Morena no va a estar en términos reales, porque son estados donde no tiene presencia. Si uno ve el voto de Morena está muy concentrado en Distrito Federal y algunas áreas, y vienen, creo, no recuerdo, son más de 10 elecciones, 16 elecciones, 15 elecciones, 16, ¿no? Sí. 16 elecciones el año próximo, donde Morena no va a estar y donde el PRD sí va a estar, aunque tenga una presencia limitada en la mayoría de esos estados. Hay estados donde tiene, es importante, como Oaxaca y demás, que le permitirá, si tiene intenciones y si tiene una visión de más largo plazo, la dirigencia del PRD, poder reconstruir alianzas, tratar de ver cómo construye, cómo implementa una estrategia. El problema es el 18, el problema es la candidatura presidencial. Ahí es donde lo que tú dices es fundamental. Se van a unir con la actitud que ha tomado López Obrador. Yo creo que López Obrador no se va a unir con nadie. Está esperando. Va a esperar que se desgajen los demás. Así es, apostar, digamos, directamente a que el PRD se subordine a él, como lo trata de hacer con los otros grupos. Si bien Morena tiene a López Obrador, el PRD, pues, tiene a Miguel Ángel Mancera como un candidato, como tú decías, Pablo, externo, pero no tiene una figura, digamos, de peso que puede en este momento empezar a jugar a esa carta, ¿no? Quizás todo el mundo lo ve eso como una debilidad. Yo lo veo como una fortaleza de Mancera. Si se quiere establecer, a ver, el PRD solo no va a ganar una elección ni yendo a bailar a Chalma, hombre. No tiene ninguna posibilidad. Movimiento Ciudadano tampoco, lo que quede del PT tampoco. López Obrador ya les ha dicho que va solo. Va solo, si quieren que se suban a su partido, pero que no va a hacer alianzas con ellos. La opción que tiene la izquierda, sea con Mancera o con otro personaje, el único que veo en este momento es Mancera, es armar una gran alianza ciudadana, donde entren distintos grupos, donde se puedan aliar distintos partidos y tratar de reconstruir un movimiento diferente. Si no hacen eso, ir solo con los votos del PRD, ahí sí en la elección presidencial se los va a comer López Obrador, simplemente porque es un personaje conocido. No tiene el PRD ningún otro precandidato, fuera del caso Mancera, ningún otro precandidato que pueda construir en 2 años para presentar en el 18. Van a buscar un candidato, además de Mancera, van a buscar alternativas. No hay una buena relación entre la dirigencia nacional del PRD y Mancera. No, es mala. Es bastante mala. Entonces no le veo un futuro promisorio a la candidatura de Mancera dentro del Partido de la Revolución Democrática, o que lo lleven como candidato ciudadano, sería muy a regañadientes. Yo veo posibilidades de alianzas del PRD para el 2018 mucho más abiertas, inclusive con el Partido Acción Nacional. Vamos a ver cómo se comportan las gubernaturas el próximo año, donde sí es posible que PRD y PAN vayan juntos. Y si de ese experimento surge una solución ganadora, me parece que lo van a intentar para 2018. Pero el PRD tiene que reinventarse, si no está liquidado. Eso yo creo que es una de las grandes opciones que tiene el PRD y que tiene el PAN. Naturalmente tendrían que ir en una alianza con alguna candidatura que los pueda unir. Difícil encontrar a alguien que tenga esas características. A nivel de la presidencial, ¿quién sabe? La veo complicada. Pero yo creo que antes que eso, el PRD va a tener que terminar por redefinir qué quiere hacer con lo que tiene ahora de partido. Porque si sigue pensando que René Bejarano, Izquierda Democrática Nacional y aquellos que siguen, abiertamente diciendo el gran ganador de esta elección es López Obrador dentro del PRD, el Partido de la Revolución Democrática va a terminar verdaderamente destrozado, porque lo que le queda claro es que estas dos visiones de izquierda, contestataria y negociadora, no caben dentro del partido y por el contrario le terminaron generando una quinta columna que le destruyó todo. Si piensan que hoy pueden volver a negociar con Bejarano como lo hicieron anteriormente, ahí están los resultados, ¿no? Bueno, no caben dentro del partido porque no hay un liderazgo dentro del partido, no hay una figura. En última instancia, el PRD, desde su fundación hasta el día de hoy, siempre tuvo una figura que fue la que jaló los hilos. Y ahí cabían todos, ahí cabían todos y había una figura. Cuauhtémoc, luego Andrés Manuel, fueron los hombres que manejaron. Cuando rompe, se va Cuauhtémoc del PRD, que me parece mucho más costoso de lo que algunos han analizado, la salida de Cuauhtémoc del PRD, aunque no fundó su partido, pero sí rompe muchos conceptos internos. Y cuando antes de eso Andrés Manuel forma su propio partido, se queda sin un liderazgo. Lo que no ha hecho el PRD es lograr institucionalizar lo que tiene, como tú dices. Y lo que vemos ahora es un PRD
a la defensiva, sospechando de Mancera, sospechando de Bejarano y compañía. Creo que tiene que pasar a la ofensiva. ¿Cuál es la ofensiva? El reordenamiento interno. Tiene que expulsar a Bejarano. Es decir, si el Partido de la Revolución Democrática hubiese expulsado a López Obrador cuando le jugó las contras en las intermedias pasadas, haciendo campaña en contra del PRD y en favor del PT, recuerden el caso Juanito, más muchos otros más con los que le jugó en contra del PRD. Si en ese momento lo expulsan, le habrían roto los tiempos a López Obrador. Lo dejaron, López Obrador dominó sus tiempos y se fue a Morena cuando él quiso. Ahora tienen que romper los tiempos a Bejarano y tienen que pasar a la ofensiva. Lo deben expulsar, deben tener un perfil propio. Así como están las cosas, me parece que el PRD está contra las cuerdas y viendo a ver quién les da un vaso con agua. Y aparte de esto, el otro elemento que me parece fundamental es tienen que generar un discurso nuevo. Hablan todo el tiempo los dirigentes de Nueva Izquierda que están convencidos de que este es el camino, hablan de la socialdemocracia y de modelos de combinación de desarrollo económico, etcétera, que el discurso que tienen que hacer es antipriista, punto. Está bien, pero tú tienes que tener al interior un concepto de modelo. Si quieres llegar a la presidencia de la República, tienes que tener una alternativa, un modelo diciendo alternativo. Soy socialdemócrata y nos vamos a la socialdemocracia. Tienes que llegar a una clase media que tenga la capacidad suficiente de identificarse con un determinado proyecto que no sea un peligro. Y hoy todavía estás metido en ese problema de diferencias importantes con ellos. Mira, ahí el problema es muy sencillo. El problema es que no se identifica con nadie. Hoy tú durante mucho tiempo tenías identificado el voto perredista, sobre quién iba, quiénes eran los electores, cuál era el discurso. Era muy sencillo, la verdad, no era, y además, sobre todo en el periodo de López Obrador, era de una simpleza absoluta, ¿no? Era blancos o negros, no había mucho espacio. Ahora yo estoy de acuerdo que tiene que complejizar un poco más su discurso, pero también tiene que tener claridad hacia dónde quiere ir. Y ese es el problema, no hay claridad. Yo creo que uno de los temas que puede explotar mucho para las clases medias, que no lo ha hecho, es el de las libertades. El tema de las libertades, donde incluso se puede confrontar con López Obrador. El tema económico tiene que tener un discurso económico. ¿Cuál es el discurso económico y la propuesta económica del PRD? En última instancia se lo recuerda porque se opuso a la reforma energética y apoyó la reforma fiscal, ¿no? Lo peor, eso, claro, se equivocó en las dos, digamos. Entonces tiene que tener un discurso, tiene que definirse. Yo creo que lo tiene que simplificar, tiene que ser. Yo no creo que no solamente tiene que ser antiprista, creo que es un discurso que tiene que ser también anti-López. Si el PRD no construye un discurso orgánico, claro, anti-López, va a terminar perdiendo porque López no tiene ningún problema en decirles lo más suave es corruptos. Un discurso anti-López y ellos les pueden devolver también eso de corruptos, vamos a expulsar a tu secretario particular, a Bejarano, pero también ese discurso anti-López debe ser desde el flanco izquierdo, no desde el flanco radical extremista, sino desde el flanco izquierdo, que es el de las libertades. Creemos en la libertad de la mujer para decidir sobre su cuerpo en materia de embarazo, con lo que podemos estar de acuerdo nosotros o no, pero es un discurso de la izquierda, son banderas de la izquierda con la que López Obrador no va a comulgar nunca. Dice, eso no es prioritario. Y a mí me parece que lo fundamental es que tienen que encontrar, como decía Jorge, liderazgos que puedan representar una opción real y no solamente imaginaciones de grupos o de pequeñas tribus que lo único que han hecho es... ¿Se necesita el caudillo otra vez? No, una figura mucho más fuerte, no un caudillo, porque no funcionan, pero sí una figura que pueda trascender los límites de lo que hoy se tiene, ¿no? Yo creo que sí necesita figuras, quizás que vengan del mundo ciudadano. Yo creo que van a tener que recurrir, así es, no sé si con alianzas con quién o cómo, pero van a tener que recurrir a un candidato externo porque no tienen forma de construir en 2 años ni Jesús Ortega, ni Chucho Zambrano, ni Navarrete, ni Acosta Naranjo, son personajes que pueden aparecer como líderes. Entonces tienen que construir, tienen algunos que pueden aparecer, Ríos Peter es uno de ellos, Belauzarán es otro de ellos, que pueden aglutinar gente, pero necesitan para una presidencial otro tipo de candidato y es imprescindible. Jorge, Ezra, amigos, se nos fue el tiempo. Esto fue México Confidencial. Buenas noches.